Hola a todos, bienvenidos al canal de Adictos al Arte. Somos Xavi y Jovita y en este vídeo os vamos a explicar el viaje que hicimos con la universidad a Bilbao esta semana, el lunes y el martes. Los museos que vimos y todo eso. Estuvimos un día y pico en Bilbao, o sea que sí que hicimos noche y eso. Y bueno, empecemos un poco por el principio, el trayecto lo hicimos en bus, fueron 7 horas. Y lo más destacable es que contra más cerca estábamos de Bilbao se iba notando cómo la temperatura iba subiendo. También que el cielo se iba nublando cada vez más. No y llovía. empezaba a llover. Sí, Hasta no que llovía empezó a en plan muchísimo, pero sí que chisporroteaba bastante. Y como había mucha más humedad y llovía mucho más, todo estaba muchísimo más verde, nada que ver con el secarral que hay aquí. Nada más llegar, paramos más o menos por donde la ría, cerca del hostal donde nos alojamos, y lo primero que sentimos era que el olor era... Olíamos a húmedo. Sí. Y después que había bastante contaminación y también se olía un poco el olor a los coches, pero como las calles del centro de Bilbao son todas o casi todas peatonales, pues tampoco era tanto. Y hay como bosque a unos metros de ti, o sea, lo ves cerquísima. Y eso supongo que también ayuda. Después de ver, o sea, al bajarnos del bus, lo primero que hicimos fue ir al hostal para dejar todas nuestras cosas y eso. Y no lo conocimos realmente hasta la noche, pero sí que nos pudimos llevar una buena primera impresión porque por el precio que nos había costado, aunque fuera un poco pequeño y eso, también es verdad que nosotros éramos muchísimos, era como muy acogedor y no sé, estaba muy bien. Y pues después de dejar todas nuestras cosas, fuimos a comer. Que Xavi y yo nos teníamos un bocata por no estar 2 días seguidos comiendo y cenando fuera, pero fuimos al KFC porque un amigo sí que no tenía comida. Y pues después de comer, hasta que nos volviéramos a reunir con la clase, teníamos unas horas que aprovechamos para pasear por ahí, ver lo que había, hacer fotos y eso, porque estábamos por la ría, había un montón de puentes y era todo como muy bonito y muy agradecido para hacer un montón de fotos y eso. También como el clima era nublado, aunque no llovía mucho, pero sí que estaba siempre nublado, daba una luz como muy plana, que daba mucho juego después para hacer fotos y eso, o sea, estaba muy bien. Y después de eso fuimos yendo hacia el museo, que ya estaba de la ría para el otro lado, entonces tuvimos que andar un poco, pero no tanto. Pero sí que es verdad que como el museo estaba hecho encima de un jardín, también estaba bastante bien y no se notaba tanto que era una ciudad. Y también decir que en Bilbao era bastante fácil orientarse porque todas las calles están hechas cuadradas al estilo romano, entonces era como me equivoco de calle, bueno, la siguiente y ya está. Y del museo en sí, la verdad es que está bastante bien porque además justo cuando nosotros fuimos estaba como ordenado de una manera muy especial por un autor que está relacionado con el museo, que se llamaba Kirmen Uribe, un autor vasco. Y la particularidad era que se habían cogido como las letras del abecedario, cada letra era una palabra y todas las obras relacionadas con esa palabra estaban todas agrupadas en una sala, independientemente del orden cronológico. En cuanto a las obras que vimos allí, sí que es verdad que como es un museo entre comillas pequeño, se notaba que había bastante obra local del País Vasco y eso, así que estuvo bien conocer cómo es el arte en el País Vasco. Y después aparte había una sección dedicada al margen de esta, únicamente a autores vascos, viendo desde los primeros Oteiza y eso, todas las generaciones que ha habido hasta los de la actualidad, y en el cual podías ver un poco pues cómo ha ido evolucionando el arte vasco, cómo tiene un componente social y eso, entonces está bastante bueno. Y pues al salir, que ya se había hecho de noche prácticamente, mientras esperábamos a que terminaran los otros grupos y eso, también hicimos alguna foto. Y al salir del museo fuimos a una galería que se llamaba la Galería Vanguardia, que era bastante pequeña, es verdad que es una galería y no un museo, pero la verdad es que nos gustó bastante porque había montada una exposición que se acababa justo cuando nosotros íbamos, que consistía en una serie de obras hechas conjuntamente entre Manolo García y una pintora catalana que se llama Montserrat Clausels, que consistía básicamente en... no hacían como los cuadros poniéndose de acuerdo lo que hacía cada uno, sino que uno iba, hacía lo que quería y luego al día siguiente podía ir el otro, borrar lo que había hecho el otro si no le gustaba
y así. Y pues salían cosas muy interesantes porque tenían los dos un estilo bastante distinto. Ella era como más abstracta y lo que hacía él eran como ilustraciones en formato más pequeño y eso. También era muy interesante ver cómo habían conseguido ponerse de acuerdo sin darse cuenta, claro, y todos los cuadros, aunque estaban hechos cada uno de forma independiente, tenían más o menos como una estética bastante similar y eso, aunque ambos tenían estilos muy distintos. Sí, había como mucha armonía en toda la exposición. Después, aparte, la que lo llevaba, la galerista, se llamaba Petra, nos estuvo explicando un poco sobre el mercado del arte y sobre la exposición y cómo está todo hoy en día, entonces estuvo muy interesante verla, cómo piensa una profesional y... Sí, se notaba que estaba muy interesada en el tema y que le gustaba lo que hacía. Después de eso fuimos al hotel, bueno, al hostal, y ya nos dieron las habitaciones y eso. Que hubo un poco de lío, pero bueno. Y después de dejar nuestras cosas, acomodarnos en las camas y todo eso, fuimos a cenar. Repetimos en el KFC porque... repitió Carlos, nosotros no. Y luego se arrepintió un poco, pero bueno. Hubo en el sitio un malentendido, yo no me enteré porque yo estaba en la mesa para que no nos la quitaran. Que no sé cómo salió, que al final teníamos una ración de más. De hecho, de patatas teníamos 2 de más. Total, que por 5 euros cada uno nos acabamos hinchando muchísimo. Pero estuvo muy bien. Y después de eso fuimos por la parte de arriba y eso, porque no queríamos tampoco alejarnos mucho y eso. Hacer algunas fotos y eso. Y ahí agradecimos que tenemos un 50-1.8, porque si no, pues no hubiera salido nada. Y pues después de hacer algunas fotos bastante guays y eso, fuimos ya a las habitaciones porque al día siguiente nos levantamos pronto. Decir que las camas eran comodísimas. No eran camas de la hostia de grandes y eran literas, pero eran comodísimas. Y al levantarnos fuimos a desayunar. Es verdad que hicimos bien en ir nosotros un poco más tarde porque había muchísima gente y era como todo mucho ajetreo, entonces cuando fuimos nosotros ya había un poco más de tranquilidad y espacio para moverse. Y el desayuno no era gran cosa, pero para mí estaba buenísimo y yo no podía más. Después fuimos al Guggenheim, que aunque estaba al lado de la ría, estaba un poco más alejado de la zona donde estábamos nosotros. Y entramos por la parte de abajo, por la parte que da la ría, porque entramos por grupos. Entonces, antes de entrar, mientras estaban con las entradas y todo eso, vimos un poco las 3 esculturas que había ahí, que eran básicamente una que se llamaba Mamá, de Luis Burjo. También había una que se llamaba El gran árbol y el ojo, de Anish Kapoor, que no tenemos una foto de la escultura entera. Pero sí que tenemos alguna de detalle y pues la forma se puede medio intuir. Después también había una escultura que era así como humo que salía debajo de una especie de puente. Que sí que es verdad que como escultura el humo, pues... Pero quedaba muy bien con la escultura de Anish Kapoor. Sí. Cómo le iba invadiendo todo y eso, entonces estaba bastante bueno. Y pues del museo en sí, la verdad es que nos gustó muchísimo. Todas las exposiciones que vimos, excepto una, eran temporales, entonces lo que hay allí permanente tampoco tenemos mucha idea. Pero las 2 exposiciones temporales que vimos nos encantaron. Sí que es verdad que del museo en sí podemos decir que el guía que nos llevó y eso sabía muchísimo y por lo que nos han contado otros grupos, no era solo el nuestro, o sea, todos estaban súper bien preparados y te explicaban todo súper bien. Y la primera exposición que vimos era el legado Tannhäuser, que era básicamente una serie de 50 obras de principios de siglo de un coleccionista alemán que se llamaba Tannhäuser. Y bueno, por resumir un poco, esas obras habían acabado allí porque este coleccionista se tuvo que ir de Alemania con la entrada de los nazis y todo eso, y en Estados Unidos entabló amistad con Guggenheim, entonces cuando murió se dio parte de su obra, su mujer y eso, al Museo Guggenheim, bueno, a Guggenheim, y después se expusieron en el Museo Guggenheim, y en esta exposición se habían traído 50 de las 100 obras que había cedido del Guggenheim de Nueva York al Guggenheim de Bilbao. La obra abarcaba más o menos desde el impresionismo hasta primeras vanguardias, el cubismo y todo eso. Y estaba muy bien, no sé, nos gustó mucho las obras que había y todo eso. No eran a lo mejor obras súper mega conocidas, pero
sí, bastante representativas, así que... Está bastante bien, además está ordenado pues como por etapas y eso, entonces está bastante bien ver un poco la historia de la pintura de principios de siglo a través del recorrido. Y la segunda exposición que vimos, que también era temporal, era de Giacometti, que es un escultor que nos gusta muchísimo, y pues ver las obras que habíamos dado en clase, verlas en directo fue como ¡guau! Además, todas, o sea, desde algunas que hizo que eran así, hasta las que eran de tamaño natural y más grandes aún. O sea, flipante. Sí que es verdad que en esa exposición no había demasiada obra, o sea, era más bien reducida, pero la obra que había estaba muy bien seleccionada, incluso de pintura, de lo poco que había de pintura, habían 3 cuadros, pero eran de la etapa que a nosotros más nos gusta, entonces sí que estuvo muy bien y aparte el guía nos lo explicó súper bien. Sí. Y la última exposición que vimos, que esta sí que era permanente, era en las esculturas de Richard Serra, que lo más característico de Richard Serra es pues esas esculturas gigantes que pesan no sé cuantísimas toneladas, que son básicamente para que las vayas recorriendo. Son como, tienen como formas así un poco extrañas, como espirales y demás, que entras, te metes dentro, las recorres y es una sensación a veces un poco rara o desesperante o que marea un poco, porque estás como todo el rato dando vueltas en círculo y a veces no sabes cuándo va a acabar. Y pero mola mucho. A veces también, como las paredes no eran rectas, sino que se iban abriendo y cerrando, tampoco sabías muy bien si se acababa ya la escultura y al mirar atrás, como no veías bien el final o el recorrido, porque se cerraba a veces y después se volvía a abrir, te da un poco la sensación que estabas como atrapada ahí en medio, entonces está muy bien. Y pues básicamente eso es lo que vimos en el Guggenheim. A mí me encantó, o sea, volvería. Y después del Guggenheim fuimos a la Lóndiga, que es como una especie de edificio multiusos. Y lo primero que vimos allí fue una exposición que había montada de Ángela de la Cruz, que pues sí que hay alguna cosa de esta artista que nos gustaba un poco, pero de la exposición en sí pues tampoco es lo que más nos gustó, porque las obras de Ángela de la Cruz siempre están como muy ligadas al momento histórico y social, y en esa exposición les había parecido interesante quitar las cartelas y no ordenarlas por orden cronológico como para hacerlo más interesante, pero a mí me parecía que lo que hacía era que al perderse el contexto se perdía en parte un poco el significado y no te transmitía tanto. Entonces, aparte de eso es que tampoco estaban ordenadas en plan, tiene algunas obras que son muy ligadas a atentados o catástrofes, cosas así, por el 11M de Madrid o por atentados que ha habido en Londres, pero tampoco estaban juntas, entonces tampoco se entendía en plan, esta zona es más o menos de esto, aunque no sea todo en el mismo sitio cronológico, sino que están un poco puestas. Sí, bueno, había alguna que estaba bien, pero en general, pues, bueno. Y después de esa exposición nos enseñaron lo que es el edificio, que a mí me gustó mucho, porque es como que se utiliza para un montón de cosas. Hay un auditorio y varias salas de cine, y el auditorio a veces también se utiliza para poner alguna película, creo que los fines de semana y los festivos. Es bastante grande, y también hay una sala pequeña de las salas de cine que a veces se utiliza para hacer cine de autor, que está súper bien. Y en el auditorio se hacen danzas, obras de teatro, un montón de cosas. Y luego aparte de eso también hay una piscina, son 2, y en la más pequeña uno de los carriles tiene una cosa súper guay, que el suelo solo de ese carril es como transparente, entonces desde el piso de abajo ves a la persona que está nadando arriba. Y aparte de la piscina también tienen un concepto que se llama mediateca, que es básicamente una biblioteca, pero en la que dan mucha importancia al contenido media, o sea, es decir, al audiovisual. Que sí que es verdad que las bibliotecas normalmente, la mayoría sí que ya tienen parte audiovisual, pero una cosa que nos pareció súper interesante de esa mediateca es que también tiene parte de videojuegos. Básicamente que libros y audiovisuales estaban como al mismo nivel, no solo los libros. Entonces nos pareció súper interesante el concepto que había adoptado la ciudad para un poco modernizarse y como ser una biblioteca realmente útil. Y pues eso es lo que vimos en ese edificio y no sé, estaba súper bien.
y después de eso fuimos a comer, que teníamos el tiempo ajustadísimo, así que teníamos que buscar un sitio en el que pudiéramos coger algo rápido y que nos diera tiempo. Entonces fuimos a un chino, a un wok de comida para llevar, que nos lo hicieron como en 5 o 10 minutos, porque aparte no había nada de cola, y nos sentamos en un banco de fuera y nos dio tiempo perfectamente a acabárnoslo y estaba buenísimo. Aparte también era bastante barato y la ración era enorme. Sí. Y estaba muy bueno. Sí. Y después de eso pues fuimos corriendo al bus y nos poníamos de que en camino de vuelta, pero hicimos una parada en el Museo Worth, en La Rioja. Que básicamente es un museo que tiene la empresa Worth, de industrial y todo esto, pero el museo es un poco, aunque lo pueden visitar gente de fuera, estaba en un polígono industrial porque es un poco para sus trabajadores, que es una idea que nos pareció bastante interesante. Y en el museo había montada una exposición que se llamaba La llamada del bosque. Y pues la exposición consistía un poco en criticar la deforestación, el mal cuidado de los bosques y reivindicar el bosque como un lugar positivo, que inspira paz y tranquilidad y libertad, no como algo negativo. Sí que es verdad que había obras que nos gustaron bastante, pero había otras que quizá no tanto. Aunque tampoco podemos criticarlo demasiado en serio porque en ese momento ya estábamos hasta arriba y saturadísimos de información. Entonces a lo mejor tampoco le echamos tantas ganas como a lo mejor al Guggenheim o... Y pues eso es lo último que vimos. Después de eso nos quedaban otras 5 horas de viaje hasta las 10 y pico de la noche. Fueron las más matadoras, pero bueno. El viaje en general mereció muchísimo la pena porque todo lo que vimos, tanto los museos y todo eso como la ciudad en sí, nos encantó. Y por el precio que nos costó, yo encantada. Entonces, bueno, con este vídeo queríamos un poco explicaros de una forma diferente con las fotos, etcétera, nuestro viaje, nuestra experiencia en Bilbao, pero desde el punto de vista más que de un turista en sí, de un estudiante que a través de la universidad pues puede hacer viajes a un bajo nivel, pero que aún así pues sigue pudiendo bajar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.